Muy buenas noches. Ayer se cumplieron 15 días desde que Ciro Gómez Leiva fue víctima de un atentado. Hoy las autoridades de la Ciudad de México concretaron la primera de varias pistas que siguen para dar con sus agresores. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ubicaron y aseguraron uno de los vehículos involucrados en el atentado del 15 de diciembre contra Ciro Gómez Leiva. Se trata de un SEAT Divisa color negro con placas de la Ciudad de México que sirvió como muro en la agresión ocurrida en la colonia Florida. A juzgar por las imágenes, el SEAT no estaba abandonado. El vehículo estaba estacionado en la calle Sur 81, casi esquina con Lorenzo Buturini, en la colonia del mismo nombre, Alcaldía Venustiano Carranza, frente a un negocio de nombre La Esquina del Marlin. El punto, a 14 kilómetros del lugar del atentado. Una distancia que puede recorrerse en pocos minutos por las vías rápidas que conectan los dos puntos. Insurgente Sur, Barranca del Muerto, Río Churubusco, Calzada de Tlalpan y Avenida del Taller. ¿Por qué no se ha dado información más allá de esto y de lo que se informó en su momento? Pues por las propias características del caso, por el establecimiento, de acuerdo a lo que dice la Fiscal General de Justicia, que ella participa en nuestro gabinete de la elaboración de la carpeta de investigación y que todo quede perfectamente, que no haya ningún problema en el momento de las detenciones, y lo vamos a seguir informando. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que también se tiene la ubicación de los autores materiales del atentado. Y aunque evitó dar más detalles de la investigación, reveló que se tienen identificadas una motocicleta y algunos vehículos que participaron en el ataque. Uno de ellos, dijo, incluso venía siguiendo a Ciro Gómez Leiva desde días anteriores al jueves 15 de diciembre. El presidente López Obrador se sumó a la solicitud concreta que miles han planteado en estos 15 días. ¿Quién es el autor intelectual del atentado? ¿Cuáles son las razones por las que ordenó la agresión? Dos preguntas entre muchas más que no dejarán de hacerse. Aquí está la jefa de gobierno y de manera respetuosa le pido que no se deje la investigación sobre lo sucedido con Ciro Gómez Leiva, porque yo quiero estar informando aquí. Es un asunto muy importante. Es de reconocerse que no se esté dando más información sobre el caso hasta que no se logre la captura de cada uno de los responsables de este atentado. Este atentado no debe quedar impune. En otros temas, esta noche la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel, difundió un pronunciamiento en relación a las acusaciones del presunto plagio de su tesis de licenciatura, escrita, según ha dicho, en 1985. Insiste en que ella es víctima y no responsable de este plagio. Expuso en 5 puntos las supuestas pruebas que asegura tener para justificar sus dichos. La primera, y la que quizá más llama la atención, una declaración ante notario público de quien ella identifica como el otro alumno cuyo testimonio fue presentado por la directora de tesis. En esta declaración, el alumno reconoció que tomó, según la ministra Yasmín Esquivel, el proyecto de la ministra, con lo que, según se confirma, que la autoría original del trabajo es suya. Segunda prueba, 3 dictámenes periciales en informática que, según ella, concluyen que su tesis se cargó al sistema TESI-UNAM previo al del otro alumno, pero que fue indebidamente y de forma ilegal modificado el 22 de diciembre del 2022. Y tercera prueba, 2 dictámenes periciales en documentoscopía, donde se determina que ella sí comenzó a elaborar su tesis desde 1985. La cuarta y quinta prueba que expone la ministra son declaraciones tanto del director del Seminario de Derecho de Trabajo de la Facultad de Derecho
como de los profesores de la FES Aragón, que en esa época participaron en su proceso de titulación. La ministra dijo que estas pruebas las presentó ante el Comité Académico de la FES Aragón, que analiza su caso. Comité que, por cierto, había dado como fecha límite ayer jueves 29 de diciembre, tanto a la ministra, a su asesora y al jurado de su examen profesional, para que declararan sobre este caso. Yasmín Esquivel dijo tener absoluta confianza en la UNAM, pero lo cierto es que el lunes los ministros de la Suprema Corte deberán elegir a su presidente. La ministra es una de las candidatas. Veremos. Y a lo largo de esta semana le dimos seguimiento también al caso de Jorge Claudio, un vendedor de tamales que el sábado en vísperas de Navidad murió atropellado en Cuautitlán Izcalli. El responsable, conductor del vehículo que vemos en pantalla de nombre Ken Omar Flores, aparentemente iba en estado de ebriedad. Ese mismo sábado la Policía Municipal detuvo a Ken Omar, pero le devolvieron su libertad horas después. La Fiscalía del Estado de México explicó que el delito que se le fincó, homicidio culposo, no ameritaba prisión preventiva y que además el agresor dejó en garantía una póliza de seguro para el pago de la indemnización. Ayer la familia, por este hecho, bloqueó la autopista México-Querétaro ante el descontento del manejo de la justicia tras la muerte de Jorge Claudio. Hoy temprano en Palacio Nacional le preguntaron al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, sobre por qué dejaron libre a su agresor. Pues no debe haber ninguna injusticia y pues no debe de pasar sin ninguna consecuencia este tipo de situaciones. Por supuesto que hay que revisar el caso a fondo para ver por qué determinó esto el Ministerio Público, y yo le pediría al fiscal del Estado, a la Fiscalía del Estado de México, que pudiéramos revisar este asunto a fondo para poder informarles qué es lo que puede proceder. Bueno, por la tarde el fiscal de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes, se reunió con los familiares del señor Jorge Claudio, como se había prometido, quienes dijeron estar confiados en que la justicia llegue para la muerte de su padre, para que la muerte de su padre no quede impune. Escuchen esta historia. El Ayuntamiento de San Miguel Totolapan, en Guerrero, denunció un hackeo a 5 de sus cuentas bancarias, cuentas que utilizan para los gastos de nómina, servicios públicos y pagos a contratistas. Los hechos ocurrieron hace una semana. Según explicó el ayuntamiento, el 22 de diciembre se hicieron 26 transferencias no reconocidas ni autorizadas, que en total sumaron 8.747.307 pesos, casi 9 millones de pesos. Es prácticamente todo el dinero de las 5 cuentas. Le preguntamos, por supuesto, a la Fiscalía de Guerrero si ya existía alguna carpeta de investigación abierta por este hackeo, y efectivamente nos respondieron que ya hay una carpeta por el delito de robo en manos de la Fiscalía General de la República, lo que la misma dependencia federal nos confirmó hace unos momentos. Seguramente se acuerdan de este joven, un youtuber conocido como Celerdios, quien fue denunciado ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México por ataques a las vías de comunicación. La razón, ya la vimos, esto que veíamos en pantalla, estar subiéndose, arriesgar la vida en el metro. Lo hizo en julio, surfeando, como le llama él, sobre el techo de un vagón de la línea 9. Lo hizo nuevamente viajando entre 2 vagones, bajando a las vías en la línea 6. El miércoles incluso. Esto dijo de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Este chico que se sube es un youtuber que se ha subido al World Trade Center, a la Torre Latino, ¿no? La Torre Latino. En fin, es un muchacho que, entre otras cosas, se dedica a hacer estas cosas peligrosas. Hoy en la mañana pedí poderme comunicar con él, porque en el caso del metro, pues no solamente pone en riesgo su vida, sino puede poner en riesgo más vidas. Hoy por la mañana Jair Bolsonaro dio su último mensaje como presidente de Brasil. A través de sus redes sociales dijo esto a sus simpatizantes. Não é por isso que a gente vai jogar a toalha, deixar de fazer oposição. Inteligência, mostrar que somos diferentes do outro lado. Nós respeitamos as normas, as leis, a Constituição. Temos um grande futuro pela frente. Perde-se batalhas, mas não vamos perder guerras. Y unas horas más tarde, Jair Bolsonaro se fue de Brasil.
voló hacia Florida. No asistirá el domingo a la toma de protesta de Lula da Silva ni le colocará a la banda presidencial, dejando clarísima la marcada división que hay en el país. El domingo Lula asumirá la presidencia 12 años después de que concluyera su primer periodo. Mas eu não os perdoo por ter passado para a sociedade a ideia de que eu sou um ladrão. Nenhum deles tem coragem ou dorme com a consciência tranquila da honestidade, da inocência que eu durmo. Nenhum deles. Abril de 2018. Todo indicaba que la carrera política de Luis Ignacio Lula da Silva se había terminado. Un tribunal había ordenado detenerlo. Lo sentenciaron por delitos de corrupción. Pero 580 días después, su historia dio un giro radical. El Tribunal Supremo de Brasil ordenó dejarlo en libertad, argumentando fallas procesales. 2 años después, las sentencias en su contra fueron anuladas. Lula regresó a la vida pública y política brasileña. Los 19 meses que pasó preso coincidieron con un aumento en la polarización política de su país y el ascenso de su mayor rival, el presidente Jair Bolsonaro. Esa polarización se midió en octubre de este año. Lula y Bolsonaro se enfrentaron en las elecciones presidenciales más cerradas en la historia de Brasil. Lula ganó con una diferencia de apenas 1,8%. Quero pedir desculpas a vocês pela emoção, porque quem passou o que eu passei nesses últimos anos está aqui agora é a certeza de que Deus existe. Eu sei o quanto custou, não apenas a mim, quanto custou ao povo brasileiro essa espera para que a gente pudesse reconquistar a democracia nesse país. Essa é a celebração da verdadeira democracia. El resultado electoral fue rechazado por millones de simpatizantes de Bolsonaro, quienes ven a Lula como un criminal. Protestaron, denunciaron que hubo un fraude y pidieron la intervención del ejército. Legal, pacífica, democrática, para dar contragolpe. Condenado não pode ser presidente. Pero parece que nada va a impedir que Lula da Silva asuma este domingo la presidencia de la economía más grande de América Latina. Su resurrección política, 1730 días después de ser detenido. Su segundo mandato. Esta vez no será tan fácil. Tendrá un Congreso con mayoría opositora. Y la misión de unir a un país completamente dividido. Que tentaram me enterrar vivo e eu estou aqui. Estou aqui para governar esse país numa situação muito difícil para que a gente possa construir o mundo que nós precisamos e o Brasil. Bueno, a la toma de protesta de Lula asistirán representantes de 65 países, 19 jefes de Estado y entre ellos los presidentes de Argentina, Chile, Colombia y el rey de España. Por parte de México estará la señora Beatriz Gutiérrez Müller, quien desde el jueves voló a Brasil. El domingo América Latina va a iniciar el año gobernado casi en su totalidad por gobiernos de izquierda. México, Honduras, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile, Argentina, también Perú. Con todo y la crisis política que vive, que es todavía un gobierno que llegó impulsado por la izquierda. A partir del domingo se suma Brasil. Y con esto, cuando Lula da Silva asuma la presidencia, la izquierda gobernará a más de 550 millones de 660 millones de habitantes en América Latina, según CEPAL. Y un día después de su muerte se reveló el acta de defunción de Pelé. Y de acuerdo con el documento, las causas de su fallecimiento fueron insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, bronconeumonía y adenocarcinoma de colon, es decir, el cáncer que padecía. La hora del deceso fue a las 15 horas con 27 minutos, tiempo de Sao Paulo. Descansen en paz. Hacemos una pausa, volvemos con más.
El gobierno de Estados Unidos va a terminar el año enfrentando una nueva crisis migratoria, con cifras históricas en cuanto a detención de migrantes y con albergues saturados. Quizá hoy la mayor estampa de esta crisis la vive El Paso, Texas. Más de 600 migrantes que ahora están en las calles de El Paso, Texas, están en el limbo. Cruzaron de manera ilegal y no tienen documento que les permita salir de la ciudad. Los albergues de las organizaciones religiosas están saturados y el albergue de la ciudad no les permite la entrada porque no cuentan con el documento que las autoridades migratorias otorgan a los que libera dentro de territorio norteamericano. Hay unos que no tienen documento y otros que tampoco tenemos. Y pues se nos hace difícil, solamente queremos que nos ayuden. José, al saber de que continúa título 42, pasó el río y se unió a este grupo de migrantes. Su primera noche la pasó en la calle bajo la lluvia. Pensó que recibiría el año con su familia, pero el 2023 lo recibirá en la calle. Es muy difícil porque en realidad pues uno no está con la familia, no tiene los seres queridos que uno quiere. Estos niños solo saben que personas caritativas les dieron un juguete, por lo que pasan el día. Pero su madre, quien dice busca un mejor futuro para ellos, está desesperada. Tienen 6 días durmiendo en el piso. Que ella quiere llegar a su destino, quiere estar tranquilo, pero no podemos subir porque todavía no tenemos los papeles. Si nos entregamos, nos deportan. La policía de El Paso se mantiene vigilando la zona para que no se generen disturbios. Estas personas sobreviven de la caridad de la comunidad fronteriza. Algunos caminan para generar calor ante las temperaturas a las que no están acostumbrados. Muy difícil por estar durmiendo en la calle y eso, pero por la agua y todo eso, estar a la intemperie del frío. A las afueras de la ciudad se edifica un centro de procesamiento para casi 2,000 personas. Entrará en funciones a inicio del 2023. Luego de que abran este nuevo centro de procesamiento, posiblemente estas personas serán trasladados a ese lugar, donde se decidirá si son aptos para asilo político o son retornados a México. Hacemos una pausa, volvemos. No me puedo ir. No sin antes darles las gracias, infinitamente gracias, por su confianza, por acompañarnos en este largo, complicado, pero muy fortuito 2022. Inicia un nuevo año y con ello la oportunidad también, si así nos lo permiten, de su compañía. Será un gran año. Y a nombre de mi queridísimo y muy respetado Ciro Gómez Leiva y del enorme y excepcional equipo que hace posible este espacio, les deseo un muy feliz año nuevo. Pero antes de irme, en noviembre vimos estas imágenes. Él, como empleados de seguridad privada en el aeropuerto de la Ciudad de México, se roban las pertenencias de los pasajeros con total descaro. Con esta historia los dejamos. Se quedan con qué importa. Gracias por acompañarnos. Feliz año nuevo. Muy buenas noches. Tras tomar el control del aeropuerto de la Ciudad de México, primero de su seguridad en febrero de este año y de su operación en julio, la Marina Armada ha encontrado que cada estación de trabajo es una oportunidad de hurtar para el personal civil. En el intenso trajín y frente a sus víctimas, en uno de los puntos más vigilados del país, el filtro anterior al abordaje, este guardia esculca una bolsa abierta. Encuentra un billete, lo toma, lo cambia de mano y se lo lleva al bolsillo. Pero el dinero le pica en el muslo y lo lleva a un nuevo escondite. Imagen Noticias obtuvo decenas de videos tomados por algunas de las 2.500 cámaras colocadas en ambas terminales y que muestran a empleados de distintas empresas privadas robar y robar y robar. Este hombre trabaja en los vagones de traslado de equipaje que, sin estar facultado para revisarlo, lo abre. Extrae una bocina portátil y la oculta en su pantalón.
Conscientes de que trabajan bajo vigilancia, la rutina de los ladrones es simular que no miran la maleta en la que hunden las manos. Tras ser descubiertos desde el área de monitoreo del circuito cerrado, los responsables son detenidos y puestos a disposición de sus empresas para que sean despedidos. Difícilmente se puede hacer más porque se trata de asuntos sin denunciante. Tranquilos, estos guardias atraviesan el mismo punto de revisión que deben cruzar cada final de turno. Esta vez llevan entre sus ropas una pequeña perfumería. Una mujer camina al sanitario con su bolso de mano y otra pasajera va detrás de ella. La segunda regresa con la bolsa, se dirige a la salida y aprieta el paso. Como si fuera de su propiedad, toma su vuelo y aterriza en Cancún, donde ya le espera la policía. Esta vez, la propietaria vivió una segunda sorpresa relacionada con su viaje a México y con la misma bolsa. La recibió de vuelta a las puertas de su casa en Colombia. Ya se está resolviendo, se ha avanzado mucho desde que el aeropuerto está administrado por la Secretaría de Marina. Y ya no puedo hablar más para no ponerlos sobre aviso. De poco sirve ponerlos en sobreaviso. Los robos cometidos por los empleados de empresas privadas en el aeropuerto de la Ciudad de México son una rutina más parecida a la especialización del pillaje. Estos dos hombres trabajan en equipo. Mientras uno rapiña, el otro vigila la maniobra en uno de los 7 contenedores de maletas a su disposición. Más adelante se observa a un tercer y cuarto cómplices. Conocen bien el aeropuerto y ocultan el botín en la protección de uno de los pilares. Sus chalecos de seguridad parecen tener bastante espacio. Tanto que hasta una bolsa grande de pulparindos cabe para que otra trabajadora meta la mano. Entre marzo y noviembre de 2022, tiempo en que la Marina Armada ha operado la seguridad del aeropuerto Benito Juárez, se han detenido a 340 empleados, más de uno por día, pertenecientes a 38 empresas, concentrando 2 de cada 3 remisiones, 5 de estas compañías, 2 de las cuales brindan servicios de seguridad. Este hombre mueve maletas con una mano, bolsea con la otra y se da tiempo para ocultar 2 objetos hurtados en la rampa y otro en la bolsa de su chamarra. Antes de bajar, recupera uno de la banda y segundos después vuelve por el otro. ¿Por qué ganancias es que los empleados de las empresas privadas arriesgan sus trabajos y libertad? Un teléfono viejo, 3 botellas de Servivar y unas cajetas. En la tienda online de La Rosa, la bolsa de golosinas cuesta 60 pesos, 500 pesos. Y es que, para los ladrones de poca monta, solo el robo continuo y generalizado convierte el riesgo en negocio.